Buenas tardes. En el curso de esta investigación que denominamos el caso Redes, que se desarrolló por espacio de varios meses, particularmente el año pasado, pero también con manifestaciones aún a inicios de este año, se determinó que el centro de una gran actividad de tráfico de influencias que servía a diversos intereses y que permitía involucrar a funcionarios públicos y a particulares que tenían interés en que resultaran o salieran avante sus pretensiones. Red, o más bien esta organización que se ve en algunos de los eventos presentados o que vamos a presentar, liderada por el señor César Augusto Medina Farfán, una persona realmente con bastante capacidad de incidir en decisiones de oficinas públicas. En el caso de Zetagas se pudo evidenciar cómo, a partir de un requerimiento que tenía la empresa Zetagas para lograr una autorización de la SAD y crear un recinto aduanero, un depósito aduanero privado en Puerto Quetzal, se contacta al señor César Augusto Medina, que es esa persona con capacidad para incidir, decía, en autoridades nacionales, y efectivamente acude a personal de la SAT, personal con el que adelanta varias gestiones en favor de esta empresa Zetagas. Uno, por ejemplo, que tiene que ver con la inspección que se va a realizar al recinto aduanero para ver si cumple con requisitos y de qué manera entonces Medina habla con personal de SAD agenciando intereses de Zetagas para que no haya obstáculos en la aprobación de esos espacios. Y así diversas gestiones, pero una en particular que se destaca es que para la constitución del recinto, del depósito aduanero, es necesario constituir una póliza, de garantía por eventuales responsabilidades que puedan surgir, más en un caso como este, que se trata de un depósito para gas que va a pasar por Guatemala solamente y se va a almacenar, pero solo para el tránsito hacia otros países de la región. Y entonces esa resolución que fijaba una fianza, la póliza en $5 millones, en virtud de las conversaciones, todas absolutamente documentadas, entre funcionarios de Zetagas con César Medina, con autoridades de SAD, se logra que finalmente, mediante una sustitución del documento en el que aparecen los $5 millones, se cambia, se reemplaza por otra hoja, la que ya son 5 millones de quetzales. Es decir, que esa garantía frente a eventuales responsabilidades
pasa de 5 millones de dólares a 650.000 dólares. Después, ese documento, esta resolución, se publica en el diario oficial. Se determinó de qué manera esta operación específica se había realizado con el concurso de Filadelfo Reyes Cáceres, de Lidia Lucrecia Roca Morales, y todo con la aprobación de Carlos Muñoz, el superintendente para entonces de Administración Tributaria, quien además obtendría unos beneficios económicos por esta gestión. Se logró, en virtud de las interceptaciones telefónicas, seguir todo el recorrido de cuando se define la adquisición decían los diplomas que iban a recoger Zetagas de las cajas para los diplomas, de cómo, llegado el día en que se concertó la entrega de un dinero, el conductor de César Medina se desplaza hacia Zetagas para obtener ese dinero, y es seguido por César Medina, porque en el monitoreo de las comunicaciones aparece unas llamadas continuas durante todo el recorrido hasta las instalaciones de Zetagas. Y luego se documenta cómo el tema de los diplomas, que ya teníamos por la interpretación obvia, natural de las comunicaciones establecidas, se tenía la seguridad de que se trataba de un dinero. Se documenta después cuando Medina y el superintendente se reúnen. Previamente le dice Medina al superintendente que ya le habían entregado los diplomas y que se los iba a entregar para que los repartiera entre los graduados. Va al apartamento del superintendente. Documentamos ese momento en que Carlos Muñoz está en el encuentro con César Medina. Lleva una caja amarilla y, por todos, digo, el contexto de las conversaciones, no queda duda que ese fue el pago del precio por realizar actos contra la ley en la Superintendencia de Administración Tributaria. No tenemos en el momento de ahora una precisión, ni siquiera un aproximado de lo que pudiera haber costado esta gestión que realizó el señor Medina Farfán, pero consideramos que con lo que se ha logrado encontrar en la mañana de hoy, tanto en la residencia como en la oficina del señor Medina, y de los documentos buscados también en Zetagas, sea posible cuantificar el valor de este soborno, que están entonces en este segundo caso, del que aparece como personaje central el señor Medina Farfán. Por la SAT, el superintendente de Administración Tributaria y el que era jefe de Recursos Humanos. La señora
Roca Morales de gestión aduanera, el intermediario que es Farfán, Medina Farfán, con Filadelfo Reyes, que es quien le da todas las indicaciones cómo es posible que realice esa operación que se estaba gestando, y 2 funcionarios de Z-Gas. A Medina Farfán se le habrá de imputar los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad ideológica. La falsedad ideológica, precisamente en la sustitución de la hoja de la resolución en la que se consignaba como valor los 5 millones de quetzales, cambiando la realidad que eran 5 millones de dólares. Al señor Carlos Enrique Muñoz, quien, como sabemos, se encuentra privado de libertad por el caso de la línea, se le imputarán los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y falsedad ideológica. A Carlos Manuel Pinzón, el de asociación ilícita. A los funcionarios de Z-Gas, Luis Alberto Zavala y Williams Esteban Arbizú, los de asociación ilícita, cohecho activo y falsedad ideológica. A Filadelfo Reyes, asociación ilícita, tráfico de influencias y falsedad ideológica, y a Lidia Lucrecia Roca Morales, el de falsedad ideológica, que fue la que directamente hizo la sustitución requerida. El último evento tiene que ver con Jaguar Energy, y opera de manera más o menos similar. El representante de Jaguar Energy, Guatemala, Ernesto Córdoba, requiere la actuación de un intermediario con influencia suficiente que permita obtener ciertas ventajas, ciertos privilegios, tener una posición de buen recibo en todas las instancias gubernamentales en las que sea necesario. Contacta entonces a César Medina, que es, según él se revela en las conversaciones que César Medina sostiene con el señor Gustavo Martínez, su gran amigo. Gustavo Martínez era para entonces el secretario general y secretario privado de la presidencia, y esa posición privilegiada le servía lo suficiente para estar enterado de la proximidad al presidente de la República, para estar enterado de ciertos hechos, de ciertas situaciones que iban a ser de provecho para las gestiones que debía adelantar a favor de Jaguar Energy. Con esto se podía, por ejemplo, como se documentó uno de los eventos, se podría, por ejemplo, que el señor Martínez hiciera incluir en la agenda del presidente de la República una reunión con representantes de Jaguar Energy, y bastaba, todo digo absolutamente documentado, bastaba entonces que el señor Córdoba le requiriera al señor Medina la necesidad de una urgentísima reunión. Medina contactaba a Gustavo Martínez, y Gustavo Martínez ya se encargaba de ver cómo lograba instalar en la agenda del presidente esa reunión. En situaciones que efectivamente se concretaron como una de la necesidad de presentación del jefe del señor Córdoba al presidente de la República
en el proyecto de Jaguar Energy, que es catalogado como la mayor inversión que hay actualmente en Centroamérica. Se estima que son 900 millones de dólares los que se están invirtiendo en la construcción de esta planta eléctrica que está construyendo Jaguar Energy. Y también vinculado a esta organización, y ahí tenemos precisamente para imputarle a estas 4 personas el delito de asociación ilícita, el entonces viceministro de Minas, de Energía y Minas, el señor Edwin Rodas. Así como mencioné a propósito de la cita para la reunión con el presidente de la República, lo que encontramos en el modo de operar de la estructura es que cualquier necesidad que tenía, de acuerdo con lo expresado por Ernesto Córdoba, la empresa Jaguar Energy, se establecía el contacto en los términos señalados de Córdoba, Medina, Martínez, y a partir de Martínez y con Edwin Rodas, distribuir de acuerdo con las necesidades que se tuviera, una vez para incluir en la agenda del presidente, otra vez para ver un problema que recordarán ustedes, la disputa entre Jaguar Energy y la empresa china que estaba en la construcción, la deportación de unos chinos que se estaba reclamando el año pasado, las dificultades en torno a ese tema de los chinos obreros, trabajadores de Jaguar Energy, y de qué manera entonces se le pide a Martínez que contribuya para que los intereses de Jaguar no resulten afectados. Con esto, como aparece entonces de lo expuesto, el concurso primero de César Medina, pero también para estos eventos de Jaguar con Gustavo Martínez, y también en el propio interés de Edwin Rodas, era necesaria esa unión, ese desarrollo conjunto de actividades para lograr los propósitos que antes señalaba. Cuando se presenta la dificultad con los trabajadores chinos, que ha sido por meses un gran problema, pretendía venir el cónsul de China en Costa Rica para examinar la situación de los chinos que se encontraban en un albergue, y entonces Córdoba le pide a Medina que le diga a Martínez que no es posible que permitan que el cónsul llegue hasta el albergue, que no lo deje entrar, y se hacen gestiones por Martínez en migración, todo prevaliéndose naturalmente de la oposición que entonces ocupaba en el gobierno nacional. Unos eventos en los que se definió este tráfico de influencias, que tampoco resultan ser los únicos, porque hay varias gestiones que desarrolla el señor Martínez. Cuando se impide la visita del cónsul que mencionaba, una orden de migración que pretendía liberar a los trabajadores chinos, sacarlos del albergue en el que se encontraban recluidos, y entonces se pretendía neutralizar esa orden, que no se diera cumplimiento. Luego, frente al incumplimiento de plazos y todo esto de las discusiones de las últimas semanas, que hemos conocido en las últimas semanas,
ya en sus manifestaciones últimas de las dificultades de Jaguar para cumplir plazos y que entonces se requería también la actuación de Martínez para que no se ejecutara la fianza por incumplimiento de plazos, retrasar resoluciones sobre tarifas portuarias. Y todo esto, naturalmente, tenía su retribución. Porque uno podría afirmar, frente a lo primero, el hecho que un secretario obtenga una cita pronta para un tercero con su jefe no tendría en sí mismo nada de ilegal, pues está cumpliendo con sus funciones y el otro tercero es un amigo, un cercano, es decir, no tendría realmente una trascendencia penal por lo menos tan elevada como luego advertimos que no solo es esa gestión, sino las otras varias, 4 de las ejemplificadas ahora, que son hechas por una remuneración. Y entonces la manera como se idearon, como naturalmente el señor Córdoba no podría pagarle directamente al señor Martínez, la manera como se idearon es que un amigo de César Medina le dice que su hija podrá servir de intermediaria para recibir los dineros mediante un contrato que se celebre con Jaguar Energy para una consultoría que es un contrato ficticio. Es solo la manera de sacar de la empresa $120.000, que es lo que se pacta con este grupo para que sea lo recibido por Karen Cancinos, que firma entonces el contrato sin prestar ningún servicio, evidentemente, a la empresa, sin siquiera hacer presencia en la empresa. Ella es una empleada de otra empresa multinacional. Y se hacen los pagos mensuales. Es un contrato de consultoría por 6 meses a $20.000 mensuales para un total de $120.000, que devengaría del 1 de julio del 2014. El último pago se realizó en enero del 2015. Pero ese dinero que se entregaba a Karen Cancinos en su cuenta bancaria, posteriormente eran retirados de la cuenta, se monetarizaban a través también, muy probablemente de su padre, pero con el gran interés en cuanto a los pagos, el cumplimiento de los pagos, etcétera, de parte de Ernesto Córdoba como representante de Jaguar Energy, que quedó también absolutamente evidenciado en las presentaciones telefónicas. Digo, el gran interés que revelaban para esos pagos Gustavo Martínez y César Medina. Inclusive de alguna ocasión, como para que no queden dudas del interés económico que existió detrás de estas operaciones, en alguna de las comunicaciones, cuando el señor Medina le dice a Gustavo Martínez que este es el proyecto más grande en Centroamérica, que son $900 millones, Martínez dice entonces, parece conveniente como reajustar los honorarios por las gestiones que se comprometía a realizar en favor de la entidad. Se documentó de reuniones sostenidas por César Medina con Gustavo Martínez, que estaban vinculadas naturalmente a las comunicaciones que se escuchaban de lo que proyectaban. Necesitamos tratar sobre tal tema, mejor nos reunimos en tal parte, y los investigadores lograron documentar, por ejemplo, esta reunión que se hace en el apartamento del señor César Medina Farfán. Con todo esto encontramos entonces
este grupo que está, como lo hemos señalado desde el principio, con el traficante de influencias de alto valor, el señor Medina Farfán, como el hombre que representa diversos intereses y que en esa representación de diversos los distribuye de acuerdo a las necesidades de sus clientes, y que una vez busca para favorecer a Carlos Muñoz con el juez Fatán, que otra vez busca para favorecer intereses de Z-Gas con la sal, y aquí en este caso para favorecer intereses de Jaguar Energy, o por lo menos de Ernesto Córdoba, que también hemos visto a través del seguimiento en las comunicaciones telefónicas que esto le daba a él un gran prestigio dentro de la empresa, porque, como le decía en alguna comunicación el señor Medina al señor Córdoba, tus jefes deben estar muy contentos porque has logrado en 2 meses lo que los anteriores no han podido por años. Por eso tenemos entonces incluido en esta red al señor Gustavo Martínez en los términos en los que han quedado planteados, de Ernesto Córdoba, el viceministro de Minas, ex viceministro Edwin Rodas, y Karen Paola Cancinos, que aparece como testaferro en esta operación que finalmente conduce a un lavado de dinero. Al señor Medina Farfán se le imputará por este hecho, por esta acción de esta red, los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias, falsedad ideológica. Al señor Gustavo Adolfo Martínez Luna, asociación ilícita, tráfico de influencias. A Edwin Ramón Rodas Solares, asociación ilícita. A Rafael Ernesto Córdoba, asociación ilícita. A Karen Paola Cancinos, lavado de dinero u otros activos.